En la sesión de hoy pues, comenzamos la lectura del libro Marxismo y teoría de la personalidad de Lucien Seb. Para esta primera lectura nos centraremos en la advertencia preliminar que realiza el autor y en los dos primeros capítulos de la primera sección del libro. De un modo general, se puede decir que en estas páginas Seb nos introduce cuáles son algunos de los puntos débiles que en su día tiene la ciencia psicológica, concretamente en el estudio de la personalidad. Si aún en estos dos capítulos Seb no da cuenta en demasía del aporte que ofrece el marxismo a la psicología, va poco a poco encaminándonos hacia algunos aspectos de carácter epistemológico de la disciplina, en los que el marxismo puede contribuir a hacer que la psicología salga de ese estado de juventud y se convierta en una ciencia madura. En su epígrafe de advertencia, Lucien Seb realiza un recorrido que podríamos decir tanto biográfico como académico y como propio de esa historia un poco más reciente para su tiempo de la psicología, con el que trata de fundamentar brevemente el porqué de su acercamiento a esta disciplina y la necesidad acuciante de que ésta sea repensada y de hacerlo a través de la filosofía marxista. Su recorrido biográfico es largo hasta la publicación de esta extensa obra. Son casi 3 décadas de estudio con los que trata de fundamentar esta relación entre psicología y filosofía marxista. El autor francés nos muestra en esta advertencia que su preocupación por la psicología vino motivada por su trayectoria académica, pero también por cuestiones personales que lo empujaron al interés en el estudio de la personalidad. Sin embargo, a pesar de dicha motivación, encontraba que la psicología estaba imbuida por cierta abstracción e idealismo que no expresaban los problemas reales y concretos y lo condujo inevitablemente a una decepción sobre el despliegue de la misma. Esta decepción no se transformó para él en una causa perdida, sino más bien en una motivación que le iba a profundizar en el porqué de las deficiencias de la disciplina catalogada como joven. Eh, Dicha motivación es acompañada por la lectura sugestiva de La crise de la psychologie contemporaine de Politzer, quien asienta la orientación hacia el marxismo de la psicología que en otras lecturas se no puede encontrar. El rechazo de Politzer a una psicología clásica le motivó a perseguir el fundamento concreto y científico de la disciplina. A pesar de no verse seducido, como pudo ser otros de su mismo tiempo, por el psicoanálisis, sí que encuentra en la obra de Janet una de las piedras angulares de su propuesta, esto es, el sentido de la actividad psicológica y el carácter histórico-social de la personalidad. Si esta lectura durante los años 40 del siglo pasado le sirvieron como una entrada a esta problematización de la psicología, en los años 50 el estudio de la obra de Lenin contribuyó a consagrar su estudio. A partir de la obra de Lenin, Seb se sirve para la reflexión de que uno de los problemas de la psicología se situaba en cómo esta disciplina defendía una concepción ideológico-burguesa del individuo, naturalizando las especificidades de su actividad psicológica y personalidad, y que gracias al estudio del multifacético pensado ruso, Lenin, pudo sentar las bases de una psicología histórica concreta y revolucionaria. Resultado de ello, Seb produjo cierta literatura crítica durante esos años a la ciencia pavloviana vigente e imperante en aquel momento, incluso en los círculos académicos de la psicología soviética, señalando la posibilidad de un ir más allá en esta disciplina apoyándose en el materialismo histórico. A pesar de los errores y autocrítica que el autor hace de sí mismo, esto es, la confusión de la introducción del materialismo histórico con la especialidad de la psicología social, coadyuva su profundización en el estudio que articula la psicología de la personalidad y el materialismo histórico. Una profundización que se ve marcada en esta misma década también por su lectura pormenorizada y exhaustiva del Capital, de la cual extrae el desarrollo del concepto del tiempo, entre otros. Aunque en los años posteriores hubo una dedicación a otros menesteres, como por ejemplo las críticas a las deformaciones revisionistas del marxismo, también fueron un caldo de cultivo para el desarrollo de este estudio y contribución a la teoría de la personalidad. Entre esas varias discusiones, críticas y luchas destaca una central, la creencia en los dones. Lejos de la interpretación de los dones de la sociología y la antropología cercanas a Marcel Mauss, los dones aquí se definían como el carácter innato de las aptitudes intelectuales, como parecía defender Rostand, sobre las que Seb vertía innumerables críticas y se hacía cada vez más fuerte su necesidad en la teoría de la personalidad a desarrollar la pertinencia del acercamiento a la disciplina desde el marxismo.
Todas estas acaloradas discusiones y críticas le llevaron a un gran interrogante que estaba en boca de buena parte de la intelectualidad francesa en la época de los 60 del siglo pasado. Esta pregunta es, ¿qué es el hombre? ¿Qué podría si esta pregunta, que podría decirse uniabarcante, estuvo en boca y en la pluma de diferentes corrientes que van del positivismo hasta el existencialismo, pasando por el estructuralismo y el postestructuralismo, no queda exenta de su preocupación en círculos marxistas, y concretamente de este filósofo francés, a pesar de que quedara en su caso en forma de notas y algunos textos inacabados. Pero no por ello dejó de ser algo que alimentara sus pesquisas en torno a la personalidad y mucho menos un detenerse en sus críticas hacia otras corrientes, como fuera el caso de la perspectiva antihumanista de Althusser. Sed cierra esta advertencia señalando la vivacidad de este texto, que ha adoptado a varias redacciones y que, a pesar de encontrarse ciertas imperfecciones en el mismo, el texto llega a cierta madurez sobre la que propone que el texto para la que propone que el texto sea valorado, a pesar de que, como toma de la carta de Marx a Lassalle, la tarea avanza con mucha lentitud en cuanto se quiera dar cima a temas que durante años han constituido el objeto principal de nuestros estudios. Ellos no dejan de aparecérsenos bajo nuevos aspectos y de suscitarnos reservas. Entrando ya a la primera sección del libro, que se titula La ciencia en gestación, la psicología de la personalidad, introduce para todos aquellos que quieran desde el marxismo sumergirse en la tarea de desarrollar la psicología, deben adoptar una posición crítica respecto a la misma. Nos indica que esta ciencia se encuentra, a pesar de sus avances, en una contradicción fuerte entre la extrema importancia de la teoría de la personalidad, remate de la ciencia psicológica, y su estado de inmadurez científica. Cuestión sobre la que transitarán al menos los dos capítulos leídos hasta el momento y sobre los que tratará de profundizar en su fundamentación de la relación entre marxismo y psicología. En el primer capítulo, titulado Una ciencia de importancia fundamental, Seth nos adentra en la idea de que la importancia teórica de la personalidad estriba no solo en el desarrollo de una disciplina científica, sino también de manera universal para el presente y el porvenir de los hombres. Una importancia que no queda exenta para los marxistas, dado que, como muestra el filósofo francés, en el materialismo dialéctico, la conciencia ocupa un lugar primordial dada su función de una forma superior de organización de la materia. A ello se suma que el marxismo se conforma como una ciencia materialista de la historia, lo que vuelve central la necesidad del estudio de las formas de la subjetividad, como lo fue también y como lo es actualmente la pertinencia del estudio de la vida objetiva que se expresa en las relaciones económicas. Y, por supuesto, sin desdeñar que el marxismo también es una doctrina política, el socialismo científico, desde donde Seth abre interrogante: ¿no es esencial el estudio de las masas, conjunto de las ciencias sociales, y secundario el estudio psicológico del individuo? El filósofo francés alerta de que al interior de la tradición marxista ha habido cierta desconfianza acerca de la psicología, ya que a través de dicha disciplina se han introducido las concepciones burguesas y su ideología. Cierta cautela que podemos ver en los casos del behaviorismo, de alguna manera hijo de aquel famoso Robinson Crusoe en expresión científica, y por donde el idealismo ha forjado el revisionismo del materialismo histórico y el socialismo científico en un marcado sentido subjetivista. Esto no es una preocupación menor, dadas las posibles desviaciones hacia un individualismo burgués gracias a algunas perspectivas psicológicas cercanas a la fisiología pavloviana. Por tanto, el marxismo podría, desde esta perspectiva, suponer el fin de la psicología. Sin embargo, Seth nos argumenta, sosteniéndose en la sexta tesis sobre Feuerbach de Marx, Enrique no podía entrar y está probando a ver si me dejan entrar. Bueno, ahí la dejaba en la página anterior del PowerPoint. La esencia humana no es una abstracción inherente al individuo aislado, sino que es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. Estos prejuicios son justificados. Si bien la psicología ya se ha señalado que es una ciencia aún inmadura, y a pesar de que las críticas marxistas se sostengan en reflexiones críticas válidas, Seth argumenta su trabajo tratando de mostrar la importancia de una teoría de la personalidad que se centrará en justificar y ahondar la comprensión de la estructura y del desarrollo de las personalidades humanas tomadas en su conjunto y sin restricción. De hecho,
El tratar de no comprenderlo supone la entrada en la desatención de un círculo vicioso que se ve condenado a su no superación por tres hechos. El primero de estos hechos es la conexión que tiene la psicología y la política. Esto es tratar primero de problematizar y después comprender que que más de un problema político se anuda a un problema psicológico, entendiendo que las batallas políticas no pueden librarse sin el apoyo de una psicología realmente científica. Seb lo ejemplifica con el plan Fouché y su biologicismo de las actitudes que han dado como fruto esas dinámicas de lo que hoy podamos entender la emprendeduría y la madera, entendida en este caso como el don que uno posee para desarrollar ciertas actividades, que puede ser, por ejemplo, cuestiones como el liderazgo, y poco lejanas de estas ideas que anteriormente hablábamos del don, pero que tampoco no son lejanas en las problematizaciones más severas y, diríamos, más violentas, como podrían ser aquellas de Vallejo Nájera y su famosa formulación del gen rojo. Por otro lado, Seth también ahonda en las metamorfosis de las contradicciones económicas en problemas psicológicos, como un truco de la ideología burguesa de profundo calado en la jerga popular, de aquello de que se ha vivido por encima de sus posibilidades, como alguien que cae en lo que el autor señala aquí como un concepto que me parece importante, al menos para, eh, digamos, mi trabajo académico, la pauperización absoluta. Son cuestiones que exigen elucidar los problemas psicológicos, que plantean cuestiones como, por ejemplo, la necesidad sobre la que más adelante se profundizará, pero que atiende a cómo en su tratamiento desde la psicología se hace de estos planteamientos una cuestión histórica y abstractos que Marx ya trató de refutar, mostrando su falsedad, ya que la pauperización absoluta de los trabajadores, como nos dice Seb, de ningún modo podría ponerse de manifiesto, puesto que significa que la tendencia fundamental del desarrollo económico consiste en dificultarles cada vez más la satisfacción, no de necesidades eternas, sino de las necesidades que desarrollan y diversifican objetivamente a la par de las condiciones de trabajo y de la sociedad misma. Son varios los ejemplos que se ponen sobre cómo las ilusiones de las concepciones psicológicas burguesas se despliegan señalando la importancia de llevar a cabo una labor de desmitificación ideológica y de fortalecimiento de las luchas políticas que solo pueden atajarse tomando en consideración el lazo que une psicología y política. El segundo hecho que aquí presenta lo realiza en el cierre del epígrafe anterior, mostrando que sin la comprensión de la vida psicológica poco o nada puede comprenderse acerca del hombre, estableciendo otro estrecho vínculo entre psicología y antropología. Si esta segunda relación se mueve en un plano, diríase, más teórico, no por ello supone una relegación a su implicación en ese todo coherente que constituye el marxismo, sobre todo si nos situamos en las arenas de la agudización de las contradicciones de las relaciones de producción capitalistas, y que, como mostró Marx, se experimenta, o si se permite la transformación de un sustantivo en verbo, se experiencia como algo intolerable por parte de los explotados al interior de su existencia como individuos. Así trata de mostrar ese estrecho vínculo que la teoría de la personalidad tiene con el materialismo histórico, el socialismo científico y que Sepp recoge la formulación de Marx y Engels de la ideología alemana de derribar el Estado para realizar su personalidad. Lucien Sieff entiende que aún esto es una justificación vaga de esta relación, y para bosquejar de modo más profundo la misma, trata de exponer cómo las teorías de las mediaciones, aquellas que median y conectan entre el proceso general de la sociedad y la vida de los individuos, pueden ser comprendidas a través de esa estrecha relación. Esta teoría de las mediaciones, que plantea todos los problemas del fundamento de la psicología, aún encuentra muchas lagunas en esa relación entre la teoría de la personalidad y marxismo. Pero esto no es razón para ser comprendido como algo inservible o el fin de la psicología, como se dijo con anterioridad, sino más bien como un modo de completar el marxismo, sobre todo andando sobre el suelo de cemento fresco de una antropología científica que Sepp no enuncia, pero que en mi consideración todavía se encuentra en la antropología en cierto grado de inmadurez, no siendo baladí así la conexión que ésta tiene con la teoría de la individualidad humana concreta, como lo señala el filósofo francés. Desde aquí, Seff asume una crítica a muchos marxistas, tomando en consideración ese vacío existente entre sus problematizaciones sobre los fundamentos del materialismo histórico y socialismo científico que no ofrezcan una teoría del individuo concreto.
Esto que entiende como una grieta es por donde considera Sepp que se cuela la ideología de la clase dominante. Un intersticio que aprovechan sí, pero por el que, como el propio filósofo francés advierte, también transitan muchos intelectuales hacia las posiciones de la clase obrera con fijaciones teóricas mistificadoras. La conquista teórica de estas cuestiones permitiría, en su juicio, un ajuste de cuentas con planteos científicos atrasados y exigiría una profundización teórica de las relaciones entre necesidad histórica y libertad individual, entre psicología y epistemología, ética y estética, como cita en la página 21. Una tarea, pues, inestimable y urgente que bien resume las siguientes líneas. Inestimable conquista, además, y quizás sobre todo, para asegurar una comprensión justa del marxismo, puesto que del lugar que se atribuye o niega al hombre en la concepción de conjunto que le es propia y de la idea que se tenga sobre la teoría de la subjetividad o de la individualidad que él impone. Depende esencialmente de la inteligencia de sus principios mismos. Implique esta retrotraerlo hacia el humanismo filosófico del que surgió o, por el contrario, reducirlo a ciertas tesis científicas que él ha producido. Conquista decisiva, en resumen, para completar la concepción marxista del hombre. Lo dicho indica el valor que actualmente tiene para un marxista, entre todas las ciencias, la personalidad humana. Y lo cita que se encuentra en la página 21. El tercer hecho sobre el que versa ese círculo vicioso que aquí el autor trata de denunciar y superar es lo que llama la perspectiva futura, de la psicología de la personalidad. Esta perspectiva futuro muestra cómo la psicología es una disciplina del porvenir, que su crecimiento será posible acompañada de las conquistas de la auténtica democracia, la transición al socialismo y el florecimiento del comunismo. En este punto nos señala la posibilidad de su crecimiento si va acompañado, por ejemplo, de las reformas democráticas de la educación. Siendo entonces una disciplina científica futuro y su relación con el comunismo, Seff plantea la idea de cómo los clásicos del marxismo posaron algunos conceptos psicológicos como la forma superior de categorías económicas y políticas. Las dos que destaca aquí el filósofo francés son la necesidad y el hábito. La necesidad como una categoría económica en la formulación de a cada cual según sus necesidades, y la idea de hábito como forma superior de la democracia tras la extinción del Estado, la elevación de este concepto psicológico al nivel de categoría política. En este sentido, Seff, con el desarrollo maduro de la psicología científica, serviría como un medio teórico para asumir el desarrollo psíquico y también como herramienta y parte orgánica del comunismo como proceso general de emancipación humana. En el segundo capítulo de esta sección, titulado Una ciencia inmadura, el filósofo francés nos plantea cuáles son los problemas internos que la disciplina psicológica tiene para elevarse al rango de ciencia. Para ello, basándose en la historia de las ciencias y la teoría del conocimiento, señala que lo que hace que una ciencia sea madura es un hecho preciso, objetivo y demostrable. Por ejemplo, nos señala cómo la economía política, gracias a las contribuciones de Marx, ha hecho de la misma una ciencia precisamente por algo que después hará más explícito, la posibilidad de mostrar sus contradicciones. Pero esta tarea solo es posible cuando se cumplen 4 aspectos: que exista una definición que capte la esencia propia de su objeto, el uso de un método adecuado para su estudio, el desarrollo de conceptos básicos mediante los cuales se expresan los elementos principales, y en consonancia con todo esto, que se comprendan las leyes fundamentales del desarrollo del objeto de estudio. Estos aspectos componen los puntos que Seff pone sobre la mesa como los problemas que tiene la psicología y la teoría de la personalidad en su constitución como ciencia madura, que se presenta en los siguientes puntos como problemas de definición, problemas de los conceptos básicos y una ciencia de discusión. El primer problema que compone el primer epígrafe de este segundo capítulo nos sitúa ante el desafío de que los avances de la psicología se realizan sin exactitud sobre en qué consiste su propio objeto. Da cuenta de ello dentro del transcurso de la historia más próxima de la disciplina. Si bien existían puntos de acuerdo entre los expertos, también había grandes divergencias sobre a qué exactamente concierne al objeto de la psicología. El recorrido es extenso, de Pierre Janet y Henri Vallon hasta Jean Piaget, pasando por las posiciones negacionistas de que no puede existir ninguna ciencia psicológica de Michel Foucault y la pertinencia de Lien-Tep de considerar la psicología una ciencia en desarrollo. Todas estas apreciaciones le llevan a la constatación de que sí hay un problema claro en la disciplina
es que no hay un plan conjunto de su campo, la coherente delimitación de sus objetos. Existe una dispersión fuerte de objetos que se reúnen y convergen en lo que él entiende que es la teoría de la personalidad, la que permite dar una visión en conjunto de todos los problemas fundamentales. En este punto podríamos hablar la idea de comportamiento, necesidad, deseo, que digamos generan todo el campo de la disciplina psicológica. Para ello, retoma las actas del simposio de la Asociación de Psicología Científica de Lengua Francesa celebrado en Lieja en el año 1964, donde se destaca una polisemia acerca de la personalidad que aglutina cuestiones tales como que no se agotan modelos, tiene de significados, no existe si no es algo interior de redes de relaciones, la personalidad como constructora de nuestro pensamiento, la personalidad como ideología o como modelos de la personalidad y cómo los modelos de la personalidad son reflejos de los modelos sociales. Tras destacar esta polisemia, o mejor dicho, múltiples aspectos por los que atajar el problema de la personalidad, Seff entiende que hay tres fronteras al problema de la definición del objeto de estudio de la psicología de la personalidad. La definición del psiquismo como actividad dual cuerpo y alma, propia y propiciada por ciertas herencias de filosofías como la cartesiana. Segundo, la justamente opuesta, que entiende el psiquismo como actividad nerviosa, que no queda lejos de planteamientos al más puro estilo de lo que fue en su tiempo la frenología, con un marcado componente biológico, es decir, donde la psicología se volatiliza en la ciencia biológica. Y por último, ese tertium datur sobre el que se apoya Seff para entender la psicología en la unidad psicofisiológica, proponiendo la neurofisiopsicología como la evolución de la disciplina preocupada por la personalidad al rango de ciencia materialista única del psiquismo humano. Entiende entonces este tertium datur como una unidad diferenciada admisible que pone en relación entre el objeto de una psicología independiente y la actividad nerviosa que se caracterizan por una distinción real en el seno de su unidad, tal como ocurre con toda contradicción dialéctica. Una unidad diferenciada, pues, que también se da entre psicología y ciencias sociales. Y es que la separación abstracta propias de pretensiones por un lado del psicologismo y por otro del sociologismo hacen de la personalidad una abstracción ahistórica propias de un espiritualismo y un biologicismo burdo o de las condiciones sociales como una forma sistémica al más puro estilo del funcionalismo pasional estadounidense que responden al orden. Por ello, denuncia Seff que esta separación abstracta no permite captar precisamente una de las virtudes que podemos adoptar desde el marxismo, que sería la historicidad esencial de la personalidad. En consecuencia, se justifica precisamente desde el propio fundamento de la psicología su necesaria relación con el marxismo, ya que lo que hasta ahora ha dicho nos sitúa ante el reconocimiento del carácter dialéctico de la personalidad y que gracias a ello pueda plantearse las superaciones al problema radical de la limitación de las ciencias del hombre en la región del psiquismo de los individuos. El segundo epígrafe de este segundo capítulo trata sobre los problemas de los conceptos básicos. Seff nos advierte que la psicología no posee verdaderos conceptos básicos, sí conceptos frecuentes, como ya más arriba hemos mostrado, como el de necesidad, exacerbado su uso por las corrientes psicológicas biologicistas, que reducen de algún modo el motor de la actividad a caracteres propios de nuestra condición biológica, o el de deseo, que tanto se ha usado en las corrientes psicoanalíticas con las cuales Seff no se siente cómodo con su uso. Este filósofo francés nos dirá que a menudo la unión de ambos conceptos frecuentes se encorsetan en esquemas homeostáticos del individuo que hacen, por ejemplo, del caso del concepto de necesidad, imposible de concepción del mismo como producido en el curso de la historia, articulándolo así con el materialismo histórico. Algo que conduce a otro problema para la maduración de la psicología como ciencia, en el que los conceptos permitan la delimitación tanto de los fenómenos observados como de las contradicciones determinantes que caracterizan a la esencia de ese objeto. Ello no quiere decir que la historia de esta ciencia inmadura no haya sido capaz de visualizar algunas contradicciones, como la pavloviana, las contradicciones excitación-inhibición, irradiación-concentración, análisis-síntesis o la propia del psicoanálisis entre inconsciente y psiquismo, o las de una psicología más contemporánea entre individuo y sociedad. Pero estos hallazgos, según Seff, no han dado lugar a cumplir con ese criterio fundamental de la ciencia madura de exposición de las contradicciones fundamentales del objeto debido a que han sido incapaces de expresar la lógica interna del desarrollo psíquico. Concretamente, se toma la última
contradicción entre sociedad e individuo como una contradicción falsa que constata la aún inmadura situación de la psicología por dos razones. La primera, por un carácter de contrarios externos, cuando las contradicciones deben emanar precisamente de elementos opuestos internos que en su lucha impulsan el desarrollo del objeto. Y la segunda, porque disfrazar los datos sociales con el traje del individuo supone adoptar una forma ilusoria que oscurece la urgente necesidad del esclarecimiento de este concepto de individuo. En el tercer y último epígrafe de este segundo capítulo, ahonda sobre cómo la psicología, es aún una ciencia en discusión debido a que en su transcurso histórico y vital no ha sido capaz de establecer unas leyes generales de desarrollo de la personalidad, que como vimos al inicio de este capítulo es una condición sine qua non para el desarrollo de la maduración de la ciencia. A esto es a lo que de manera ingeniosa y pícara Sepp llama, sirviéndose de uno de esos conceptos frecuentes de diagnóstico psicoanalítico, neurosis epistemológica. Ante esta neurosis epistemológica, Sepp remarca la necesidad, sobre todo si se piensa en forma dialéctica, de que a la psicología se den avances para su maduración en el hallazgo de equivalentes de leyes como aquellas descubiertas por Marx y que fundamentaron científicamente a la economía política, aquellas que hemos visto en los seminarios del año pasado, como puede ser, por ejemplo, destacada la Ley General de la Acumulación de Capital. En este sentido, Sepp cierra este epígrafe y el capítulo señalando la importancia radical de establecer una crítica de la existencia de la disciplina psicológica, pero no para llegar a eso que anteriormente se señaló como el fin de la psicología, sino rompiendo con un principio epistemológico de una simple impotencia histórica, llegando así a su madurez como ciencia que sepa resolver y superar sus problemas epistemológicos. Esta superación, que aventuro a adelantar, serán posibles con una mayor profundización en las siguientes páginas de la relación entre teoría de la personalidad y los aportes filosóficos, epistemológicos y metodológicos del marxismo. Nada, hasta aquí la presentación. Bueno, una de las, digamos, cuestiones así que me surgía es la principal, diría, es que precisamente en este segundo capítulo he sentido, al menos, quizá porque es una lectura temprana, pero igual también debido a que no lo hace de manera muy explícita, que sí, precisamente entiende que una ciencia madura es aquella que tiene una definición del objeto, un método, unos conceptos básicos y unas leyes, pues de momento no ha habido mucho desarrollo del método. De hecho, incluso yendo un poco abruptamente a los epígrafes, pues ni siquiera aparece directamente la idea del método en el mismo, ¿no? Puede que esté, digamos, de una manera implícita en lo que va desarrollando a lo largo del capítulo, pero no sé, quizá hubiera, por mi parte, necesitado o ver con mayor claridad hacia qué puntos de las metodologías existentes dentro de la ciencia psicológica como una ciencia inmadura retomen ciertos elementos del método marxista de un modo más desarrollado para poder establecer esa superación, digamos, y salga de ese estado de inmadurez, ¿no? Luego, por algunas cosas que de algún modo hemos medio comentado previamente antes de comenzar la sesión, sí que a ratos he sentido como cierta pulsión del autor. No sé si puede estar motivado porque también es una lectura temprana y por la propia escritura que tiene Sepp, como una posición, no voy a decir mesiánica, pero sí que parece que si estableces esa conjunción entre psicología y marxismo hay un montón de problemas que parece que vayan a desaparecer, ¿no? O sea, no creo que sea así, pero sí opino que al menos advertir previamente
que esto no es algo que vaya a resolver todos los problemas del mundo, sino que permite mostrarlos, pues considero que de alguna manera debería de haberlos puesto sobre encima de la mesa, ya que es el principio del texto y bueno, pues estas cosas en un principio, sobre todo teniendo un apartado que es una advertencia, pues me hubiera gustado encontrar. Pero esto ya creo que son así cuestiones más personales sobre la exposición misma de ser. Así que nada, dejo el turno de palabra y... ¿Era duda? Bueno, sí. Yo quisiera quizás solo agregar algo a lo que ha planteado el compañero, más que una duda. Por ejemplo, entonces, es que creo que es fundamental. Perdonar, pero me voy a saltar lo de la duda. Tengo muchas dudas, como todos. Empezamos bien. Sí, empezamos bien. Yo quisiera que al meternos en la lectura de Lucien, tomáramos en cuenta varias cosas. En primer lugar, él habla de una ciencia inmadura de la psicología de la personalidad. Entonces no nos quedemos con solo decir psicología, porque en psicología hay una ciencia, psicología general, y luego hay diferentes ramas. Entonces, ahora estamos en este seminario, lo que vamos a estar trabajando es psicología de la personalidad. Entonces, eso sí creo que es muy importante, porque si vemos, podemos ver, leer a otros, la psicología general, la psicología del desarrollo, la psicología social, y hay una serie, y cada una de esas áreas del conocimiento dentro de la psicología tiene su objeto, sus conceptos y su método establecidos. Lo que pasa es que luego vas a tener una psicología materialista, digamos, donde aplica el materialismo dialéctico, y otra psicología, es que no sé, desde el punto de vista materialista no sería científico. Estaríamos hablando del conductismo, el psicoanálisis y otras corrientes psicológicas que se desarrollan, digamos. Entonces, solo para la aclaración es para que el punto de partida no nos vayamos a confundir y salgamos pensando de aquí que la psicología es una ciencia inmadura. ¿Me explico? Como psicología general, pues no, tiene su objeto, sus métodos y sus definiciones. Aquí estamos tratando solo lo que es la psicología de la personalidad, que es una área específica. Por cierto, desde mi punto de vista, la más compleja. Y por eso es que de allí ese mesianismo que podemos intuir en algún momento. Yo creo que hay que leerlo e ir profundizando. Ahora, las dudas. Yo, y quizá por retomar un poco de los comentarios finales, no sé, igual vosotros en la lectura que habéis hecho del texto sí que habéis dilucidado que en su crítica que hay sobre los problemas que tiene la psicología de la personalidad en el segundo capítulo, de alguna manera ya se ve digamos, ese criterio que debería de cumplir para considerarse una ciencia madura, que es la del método. Pero al menos yo en la lectura
creo que no lo hace de manera explícita. Y no sé si es porque es algo que vendrá a posteriori o porque igual ha habido algo del texto que no he entendido y que vosotros sí que lo habéis visto. Entonces, para mí es una duda, pero bueno, también un comentario que puede abrirse a ciertas reflexiones. O sea, para mí sí es claro, ¿eh? O sea, el método que propone él, y en ese sentido es lo que hemos estado hablando mucho. Y, o sea, leyendo este texto, sobre todo la primera parte no me ha gustado nada, pero las segundas páginas de se ha leído más, pero bueno, o sea, luego también lo desarrollo un poco más, pero bueno, sobre todo en la parte de las páginas que estamos leyendo, es lo que estamos comentando antes, o sea, que decir, a mí me recuerda, para mí ha sido como leer a Vygotsky otra vez con todas las pequeños matices que puedes tener y que no utilizan ni la misma palabra ni la misma tecnología. Y decir, para mí, en mi caso, que me recuerda a leer a Vygotsky otra vez es el mejor de los halagos que le puedo hacer a un autor. Porque para mí Vygotsky es, o sea, un autor, o sea, espectacular. Y en ese sentido, o sea, apunta en el mismo sentido que apunta Vygotsky por dos vertientes. Que la primera es, o sea, y esto, digo, esto es por ejemplo, una cita de Vygotsky yo que puse en un artículo que escribí hace tiempo del pensamiento del habla, que también está hablando sobre el método de la psicología y dice: la búsqueda del método se convierte en uno de los problemas más importantes de toda empresa de comprender de las formas singularmente humanas de la actividad psicológica. En este caso, el método es simultáneamente prerequisito y producto, la herramienta y el resultado del estudio. Y es exactamente lo mismo que plantea Seth. Y a mí, en ese sentido, a mí me parece que el método que plantea, que no sé si es muy explícito, pero cuando dice... está por aquí... lo dice en la página 38, de que ningún concepto que se base sobre la idea de un motor exterior y previo en principio la actividad misma puede cumplir la función de concepto primordial y designar rápidamente la base de una teoría científica para la personalidad humana. Y dice: convertirlo significa permanecer por más esfuerzos que se hagan para librarse de ella en una concepción en las cuales las funciones son interpretadas con instintos en el sentido más animal del tiempo. Y luego creo que sigue diciendo, bueno, se está hablando también, que es cuando dice lo de, bueno, hay dos opciones, ¿no? Pues que el individuo y la sociedad, pues que sea simplemente otra manera de llamar medio y herencia. Aquí, si no me equivoco, que me corrijan Silvia, si no, herencia se refiere a la herencia genética y medio al medio social. O que, bueno, que los datos individuales en realidad son datos sociales disfrazados. Pero para mí lo que metodológicamente plantean estas páginas, y porque no me quiero adelantar, es claramente que la psicología, mediante, digamos, la propia crítica de los conceptos, es decir, haciendo como Marx hace una crítica de la economía política, haciendo una crítica de la psicología, esta es la única manera, digamos, que se puede establecer como ciencia real. Para mí esa es la metodología que plantea. Entonces, por ese caso está hablando de necesidad, del deseo, etcétera, etcétera, porque necesita, digamos, encontrar en esos conceptos que no son fundamentales, que se aparecen inmediatamente, encontrar la manera, digamos, de vamos a decirlo, encontrar una unidad de contrarios fundamental a partir de la cual, pues digamos, puedas hacer un motor. O sea, para mí plantea lo mismo que plantea Vygotsky, lo mismo que plantea Marx en El Capital, por hacer la misma analogía. Es decir, presenta que Marx tampoco... Marx, o sea, quiero decir, aquí en realidad estarías viendo lo que Marx está haciendo en la economía política cuando esté en El Capital, que es, bueno, ahí esto no está claro, tal, no sé qué, pero claro, luego del valor y del reuso, pues llega, digamos, a esa contradicción, a esa, vamos a decirlo, esa síntesis, que eso se presenta en la mercancía y que se presenta de manera inmediata, pero digamos, es esa, digamos, eso es lo que pretende, digamos, hacer avanzar la ciencia. O sea, para mí eso es lo que el apunte metodológico que está apuntando. No está, digamos, metodológicamente para mí apuntando en un sentido de no, porque debería ser tal concepto, debería ser tal otro, sino lo que está diciendo es lo importante psicológicamente hablando, aunque pueda tener resultados específicos que puedan ser buenos, que creo que se lo decía en algún momento, es precisamente, digamos, pues eso, pues hacer, creo que también que cita de Pulitzer, ¿no? Hacer una especie de crítica. Para mí es, no sé si me he explicado, pero para mí eso es como el método, es decir, como encontrar, digamos, cuál es la unidad de contrarios fundamental a partir de la cual, digamos, se pueden ir desplegando el resto de las cosas. El capital, en ese caso, pues es desaparece, por no decirlo, pues eso, la mercancía, porque es la unidad de valor y valor de uso, pues
aquí no sé qué propondrá. Pues, por ejemplo, Vygotsky creo que propone que es el símbolo, o cómo es, o el significado, ¿no? Dice que es el significado, creo que es. Quiero decir, la actividad. Aquí dice él, la actividad. Ah, sí, sí, sí. La praxis, la actividad. Al menos. Bueno, ningún concepto que se hace en previa a la actividad misma, o sea, la actividad como motor. Bueno, pero la actividad, y en todo caso, yo entendería que sería. La actividad más bien es, digamos, como la mediación que permite eso. La actividad misma es lo que. Lo de la actividad hablará más adelante. Sí, es que habla más adelante. De todo va a hablar más adelante, porque desde mi punto de vista, luego sigue desarrollando, porque este es como una introducción. Sí, sí, estaba ahí. No, porque en la presentación que habéis hecho que era el primer capítulo, pero el primer capítulo tiene un punto más, que es el aporte del marxismo. O sea, como que igual se termina de cerrar con este último epígrafe, que es como, yo entiendo que lo que hemos leído hasta ahora es todo lo que no, ¿no? Es como, bueno, pues yo he leído a Pulitzer y, bueno, Pulitzer, o sea, no es negativo, sino es positivo, pero bueno, te voy a decir, dentro del psicoanálisis, pues bueno, son observaciones que pueden resultar interesantes, pero tienen ciertas limitaciones, ¿no? Pues ir planteando aquí no, aquí no, aquí no, y ahora luego ya el cómo, pues igual viene más adelante y sí que se enlaza con lo que decía Ander, creo. Y sobre el psicoanálisis, comentar que también, relacionándolo con algo que comentó Joaquín en la presentación, es que parece como que para ser marxista hay que meterle caña al psicoanálisis. Y los soviéticos, cuando bueno, por lo menos los que cuando he leído estética soviética, Cis y Lipschitz, son bastante, o sea, quiero decir, no, o sea, reconocen que hay ciertas observaciones y ciertas cuestiones del psicoanálisis que pueden tener utilidad. Evidentemente, si lo planteas eso como pues como algo que tiene que explicar absolutamente todo, pues eso tiene, ahí ya deja de funcionar. Pero quiero decir que bueno, que también pues que me parece que verdaderamente la Miense no es tampoco muy, vamos a decir, cruel con el psicoanálisis, que podría, o sea, porque yo he escuchado verdaderas barbaridades, cuando hablando, o sea, como que se simplifica mucho para criticar, pues bueno, reducirlo todo a que todos, bueno, cuando ciertas críticas al psicoanálisis, quiero decir, que son muy simplistas y que verdaderamente pues ahí pues puede haber algo interesante que hay que entender en su justa medida. Eso sí, claro, ¿no? Y ahí es donde yo entiendo que pues él quiere indagar en la justa medida de, o sea, cómo hay que entender esto, y ahí está pues, la visión del marxismo que ayuda a eso. Yo por solo una cuestión. O sea, en el texto creo que Serge tampoco se pone en esa posición ultra contraria. De hecho, diría que en lo poco que llevamos de texto lanza más dagas envenenadas a gente como Althusser que el psicoanálisis, que deja como en una especie como de yo en esto no me he metido, todavía, no sé, como que igual tiene su momento de crítica, pero que de momento no lo puede hacer, al menos de manera fundamental, yo creo. Eso es lo que... Bueno. Joaquín. Bueno, de esta introducción, para mí hay dos cuestiones fundamentales, o varias, pero voy a centrarme en dos. Una, ¿qué es lo que motiva a Lucien Serre a meterse en este fregado? Lo ha explicado, que siempre ha tenido problemas con la personalidad, pero yo creo que lo dice muy claro en la página 18. Dice, él tiene un objetivo político, proporcionar toda su potencia al movimiento político de masas.
Es decir, desarrollar un movimiento político de masas en favor del comunismo. Y dice, pero ¿cómo trabajar el movimiento de masas sin desarrollar la toma de conciencia de las masas sobre la realidad? ¿Y cómo hacer que las masas tomen conciencia de la realidad sin criticar cada foco de mistificación ideológica que aparece? Y en ese objetivo político identifica que un foco importante de mistificación ideológica es toda la cultura que se genera en torno a una supuesta ciencia consolidada que es la ciencia psicológica, la teoría de la personalidad. Y dice, centrémonos en ese aspecto. Y es importante que nos centremos y además es fundamental que los que quieren desarrollar esta acción política se centren en ese aspecto. ¿Por qué? Porque termina el párrafo con la siguiente frase lapidaria. Si no se comprende nada de la vida psicológica, nada puede en verdad comprenderse acerca del hombre. Y si no se comprende nada sobre el hombre, no se comprende absolutamente nada. Es decir, desarrollar un conocimiento acerca del hombre, desarrollando un saber psicológico, en este caso en torno a la teoría de la personalidad, es fundamental para entender la realidad. Para entender la realidad. Por lo tanto, lo que está diciendo es que el proceso de comprensión de la realidad no se limita a la comprensión que hasta este momento tienen los marxistas, que se supone que es el nivel máximo de comprensión. Porque este tema, dice, nos ha dicho, se ha trabajado poco. No se ha trabajado mucho. Una cuestión. Y segunda cuestión. Bueno, él comienza, luego lo va a seguir haciendo más adelante, diciendo, bueno, es una ciencia inmadura porque, entre otras cosas, no tiene muy claro cuál es su objeto. Y entonces comienza a delimitar el campo. Y dice, bueno, esto de lo que vamos a hablar aquí no coincide con lo que alguna psicología considera que es la psicología verdadera, que es la fisiología nerviosa. No, esto no es eso. No es eso. Lo que tenemos que desarrollar, el conocimiento del hombre, no se puede hacer a partir de la neurofisiología. Eso tiene su importancia, pero su importancia es limitada. Y luego, más en el texto no lo ha dicho todavía, pero luego dirá, tampoco es el psicoanálisis, que tiene su importancia limitada, tampoco es la ciencia de la conducta. Eso, como todavía estamos leyendo las primeras páginas, el objeto no ha quedado claramente delimitado. Pero el objeto no está claramente delimitado porque la ciencia de la conducta no está desarrollada. No hay un desarrollo científico, no hay una teoría de la personalidad científicamente desarrollada. ¿Y eso en qué se manifiesta? Segunda cuestión importante. Pues en la ausencia de conceptos de base, conceptos básicos. Es una ciencia inmadura. Porque una ciencia, dice en la página 25, 26, 27, en la página 27, una ciencia se caracteriza por, cuestión metodológica, la rigurosa definición de su objeto. Esto es objeto de mi ciencia, esto no. Esto sí, esto no. La rigurosa definición de su objeto. La coherente delimitación de su campo. Este es mi objeto de estudio y el campo, la aproximación que voy a hacer a este objeto de estudio es esta. Y por lo tanto, la captación de la esencia misma de aquello respecto de lo cual quiere ser ciencia. La captación de la esencia de aquello respecto de lo cual quiere ser ciencia. Y dice, pero el problema que tenemos es que los conceptos que utiliza la psicología no son en verdad conceptos básicos. No son conceptos básicos. Lo dice más adelante, página 35 y siguientes, que son páginas muy importantes. Porque ¿cuáles son los conceptos que usa la psicología? Necesidad, como el concepto muy importante en
porque luego lo va a desarrollar desde otra perspectiva, el instinto, la tendencia, el deseo. Dice, estos no son conceptos básicos. Dice, tomemos el más importante de todos ellos, el de necesidad, que ya nos ha dicho, fijémonos la importancia que tiene la necesidad y una concepción científica de la categoría asociada a la necesidad humana, cuando dicen los comunistas, no, en la sociedad comunista es aquella que se distribuye a cada cual en función de sus necesidades. Oiga, pero entonces ha utilizado la palabra necesidad, pero no me la ha cualificado, no tiene una teoría que me la defina. De hecho, el análisis de las necesidades en el marxismo pues, es un subproducto de la escuela de Lukács, de Agnes Heller y compañía, que quedó un poco ahí desarrollado en los años 70-80 y que no avanzó. Probablemente porque el enfoque no era el correcto. Y descubrieron, ya decía Lucas, que reflexionar sobre las necesidades es importante, pero igual no se efectuó con el enfoque. Dice, no son conceptos básicos, dice, tomemos el más importante, el de la necesidad. Dice, pero es que las necesidades humanas son históricas, son distintas las necesidades, la idea de lo que es necesario en un momento histórico y en otro. ¿Y por qué cambian las necesidades con los momentos históricos? Dice, porque ellas mismas han sido producidas en lo esencial por la historia, por los hombres en el curso de su historia, o sea, ante todo, por el curso de su trabajo. Luego resulta que la categoría que se presenta como básica, la necesidad, tiene otra categoría más básica que la cualifica, que es la de trabajo, la acción, la actividad, lo que estamos diciendo, la praxis, no tanto la praxis como la poiesis, es decir, la actividad concreta, material. Con lo cual, esa idea de necesidad no puede ser un concepto básico. Hay otro concepto que es base respecto a él, respecto a ella. Por lo tanto, si la teoría de la personalidad tiene que ser una ciencia y carece de conceptos básicos, pues quiere decir que está por construir. Que lo que hay es otra cosa. Es una mezcla de cosas raras, de mistificación. Pero hay haciendo críticas después, de reduccionismo biologicista, todo es biología, todo es fisiología. No. Aquí hay que reconstruir. Reconstruir. ¿Y por dónde tenemos que partir? Dice, hay que partir de la idea del carácter dialéctico de la personalidad y, por lo tanto, de la necesidad de profundizar en el marxismo como materialismo dialéctico, no como doctrina política, socialismo filosófico, que he hecho en la introducción. Es decir, él descubre que para eso tan importante que es desarrollar una teoría de la personalidad, tan importante desde el punto de vista científico como desde el punto de vista político, de hacer que la gente sea cada vez más consciente de la realidad. Requiere una profundización en el marxismo. No recuperar lo que dijeron los clásicos del marxismo, que lo va a hacer en la siguiente parte, sino desarrollar el materialismo dialéctico, más allá del grado de desarrollo y de las prioridades analíticas que, por ejemplo, en su momento establecieron Marx y Engels. Por tanto, la tarea que se plantea Lucian Sepp, a mí me parece de calado. O sea, es decir, no hay muchos autores marxistas que partan del reconocimiento, primero, de que hasta ahora el marxismo no lo ha explicado todo, y segundo, de reconocer que hay cosas fundamentales que hasta ahora el marxismo no ha explicado de forma sistemática, de forma científica, pero que el marxismo sí puede desarrollar. Es decir, lo que aspira es a ir más allá de lo que hasta mediados del siglo XX, y podríamos decir hasta principios del siglo XXI, ha sido capaz de desarrollar el marxismo. Oiga, es una tarea, es una tarea que, como dice él al final del prólogo, no es una tarea individual, esto es una tarea colectiva. Yo puedo dar aquí unas sugerencias, una introducción,
un bosquejo de por dónde tendrían que ir las cosas. Él continuamente está repitiendo que su reflexión es una reflexión inicial. Incluso en su propia obra hay otro segundo volumen que no está traducido en español, El hombre, signo de interrogación, que matiza cosas que dice aquí, las profundiza, pero abre una perspectiva que hasta ese momento, en mi opinión, no había abierto nadie. Nadie. Desde el punto de vista fundamental, el punto de vista filosófico, que es el que se posiciona él, no desde el punto de vista del psicólogo profesional, sino de la fundamentación filosófica, materialista, del conocimiento. Pero voy a hacer de abogado defensor de otras perspectivas que se han dedicado toda su vida a pedir perdón, como bien decía antes, pero entiendo que de alguna manera, no digo que sea una crítica que se pone frente a lo que está proponiéndose, pero yo al menos entiendo que gran parte de los desarrollos que hay, al menos en las primeras partes que tienen que ver con la ontología del ser social de Lukács, también pueden apuntar hacia esto. No, es una cuestión filosófica, pero tienen elementos que la discusión es compartida. Y no creo que... otro tema que no está aquí, que es Lukács. No, pero digo... Lukács, como sé, pensadores, digamos, profundos, intuyen muchas cosas que la mayor parte no le llegan a expresar. Y sobre todo el caso de Lukács, por su agitada vida política, no lo llega a expresar adecuadamente. Intuye, por ejemplo, los dos, la importancia de la estética. Lukács sí elabora una estética, pero con el tiempo se da cuenta que la estética que ha escrito le pasa como a Keynes, que escribe una teoría del dinero y luego se da cuenta que esa teoría del dinero no es la que tenía que haber escrito. Intenta seguir escribiendo, pero le sale la teoría general. Lukács escribe una estética, pero se da cuenta, primero, que no es la que exactamente quería y que lo que tiene que elaborar es una ética. Una ética. ¿Por qué? Porque están pensando los dos en el comunismo, en la sociedad futura. ¿Cuál es la ética de comportamiento en la sociedad socialista? Y Lukács no llega a escribir una ética. A lo más que llega ya, porque se ha hecho muy mayor, es a la ontología del ser social. La ontología, en mi opinión, la ontología del ser social son las reflexiones de Lukács para la construcción de una ética. Lukács no habla de una psicología. No habla de una psicología. Pero es que la psicología, tal como la interpreta, ya lo veremos, Lucian Sepp, la teoría de la personalidad, tal como la interpreta, en última instancia, que es una interpretación filosófica, engarza, en mi opinión, porque es en tu opinión, Lukács engarza con la teoría de la personalidad. Yo creo que la teoría de la personalidad que proyecta hacia el futuro, porque él no la desarrolla, Lucian Sepp engarza con la ética socialista. La ética del hombre nuevo, de la distribución según las necesidades, de aquello que quería hacer de una forma caricaturesca, el obrero ruso que trabajaba y se rompía los cuernos. Ruso, pero el estajarovismo, todas esas cuestiones. También intuye el Che Guevara, pero Che Guevara está otra cosa, es un agitador, no escribe. O sea, que hay autores que tienen intuiciones, pero mientras que Lukács, en mi opinión, se dirige directamente mucho más filosófico, con la estética y la ética, Lucian Sepp dice, no, si aquí lo fundamental es comprender mejor eso en lo cual las ciencias burguesas y la ideología burguesa
nos ha comido la tostada a los comunistas diciendo que el individuo es libre en la sociedad capitalista y el individuo es sujeto a represión sistemática y a falta de libertad en la sociedad que no es capitalista, que es la sociedad socialista. Y eso se ha convertido en un axioma que toda la población considera que no hay que demostrar porque es así. También esa represión, hoy no lo dice así en el libro, pero también está detrás de toda esta discusión pues el inicio de la Guerra Fría, en fin, el contexto en el que escribe en los años 50. Donde hay una lucha por el relato, ¿sí? Y donde el relato sobre la libertad y el individuo, pues se lo ha quedado el capital, ¿no? Sí, o sea, yo desde luego no voy a juzgar a Seb sin haberlo leído completamente porque sería injusto, pero, o sea, a lo que quiero ir es al hecho de que, o sea, quiero decir que, además, si nos ponemos en un tiempo histórico parecido, las reflexiones, no voy a decir que sean parejas, pero están ahí. De hecho, la idea de la ontología en Lukács, que sí, lógicamente estaba destinada para la escritura de la ética, pero precisamente una de las cosas que realiza la ontología es intentar desarrollar toda esta idea de la reformulación o formulación de conceptos básicos que puedan permitir precisamente en constituir esa ética. Entonces, lo que quiero decir es que hay ciertos elementos compartidos que entran en diálogo. Seguramente habrá muchas cosas que sean discusiones, probablemente llegará a un nivel irresoluble, pero que creo que son lecturas que de alguna manera, a pesar de que el hallazgo sea el de la teoría de la personalidad en SEP, no me parece que queden muy lejanas, aunque se haga desde un campo distinto. No sé, es que pienso, por ejemplo, en algunos de los planteamientos, incluso yendo a lo que se entendería en este caso como la ciencia burguesa, que lo que se puede desarrollar dentro de ideas que están cercanas a la psicología social, la sociología las ha desarrollado, la sociología burguesa las ha desarrollado y van parejas. Entonces, quiero decir que en ese sentido tampoco me parece que se pueda dar de una manera no compatible o de lecturas que puedan ir unidas o que ayuden precisamente a algo que considero que es una virtud de este texto, que es reformular o pensar en esos conceptos básicos que puedan darnos esa profundización en la construcción del hombre nuevo o el desarrollo de una sociedad comunista. Yo sí que creo que tiene muchas similitudes, porque para empezar, la pregunta es la misma, que es ¿qué es el hombre? Y la respuesta gorda es la misma también. El hombre es su actividad práctica, las relaciones sociales que genera. Otra cosa es desde qué punto de vista lo ataque. O sea, que decir, a mí me parece que hay... O sea, bueno, tú has dicho que es el primero que lo hace, yo diría que desde luego no es el primero que lo hace, que sepa ser, pues a lo mejor sí, pero o sea, yo insisto, yo creo que, por ejemplo, en la URSS, o sea, es una cuestión que que ya, digamos, estaba hecha, que no finalizada, que se había empezado a hacer, o sea, quiero decir, o sea, ese tipo de cosas. Pero diría incluso desde diferentes puntos de vista, o sea, no estoy ahora mismo pensando de Vygotsky, pero esto también es una cosa que quería comentar, pero por ejemplo, cuando habla de los conceptos básicos, desde la filosofía de la ciencia de Kedorov, también apunta, en ciertas maneras, a una cosa relativamente parecida, que es que, a lo mejor, y aquí habrá más de uno que no esté muy de acuerdo, quitando por el hecho de que a lo mejor otras ciencias sí tienen el objeto delimitado, muy bien delimitado, que luego resulta que no estaba tan bien delimitado porque se han empezado a interrelacionar y se han empezado a hacer una orgía científica de tres pares de narices, todas las ciencias tienen los mismos problemas que explica aquí Seb. Digo todas las ciencias, me refiero a todas las ciencias. O sea, quiero decir, la física
pues, ¿qué conceptos básicos tiene? La energía, el tiempo y la materia, que son definiciones circulares que se refieren las unas a las otras, y el espacio que también, que se definen las unas a las otras. Los matemáticos que tienen los números o los grupos, que es una única manera de definirlo fuera de las teoremas de incompletitud de Gödel y todas esas fumadas exóticas que le gustan a la peña, que hacen definiciones formales, que sí son formales, pero que las hacen con trampas. Todas las ciencias tienen absolutamente ese problema. Y todas las ciencias tienen absolutamente ese problema. Y para mí tienen que, yo creo que esto sí es una cosa. Sí hay otros autores que les están, porque todas las ciencias precisamente apuntan a unas contradicciones, que es la misma que apunta Seth en el texto, que es que eso es una manera, digamos, de la sociedad de ver las contradicciones que ella misma tiene como sociedad, porque no tiene otra manera de resolverlo. Es decir, no hay un punto inmóvil no sé si era de Santo Tomás o del otro, desde el cual en plan se empieza todo a mover. O sea, no sé si me explico. O sea, es digamos, o sea, quiere decir del conocimiento de todo, pues, digamos, de lo que es el hombre, que yo no diría, por cierto, como dice Seth, que si no se sabe nada sobre el hombre, no se sabe nada, y sobre todo con la anterior frase que dice, porque entonces, digamos que ahora mismo no sabemos nada de nada, nadie, porque si lo que está planteando es que eso no está resuelto, lo que está diciendo es que ahora mismo no sabemos nada de nadie. Que también con otra frase que dice, que es eso, se puede decir que sí, que efectivamente que hay gente que se jacta de que camina y de que pues va caminando, pero que está dando pasos sobre el mismo sitio. Pero bueno, efectivamente hay gente que hace eso, pero efectivamente él ves el transcurso histórico y un día estabas en la pizarra y otro día estás en el ordenador, no estás en el mismo sitio. Por mucho que no hayas sabido delimitar claramente, digamos, ni una metodología ni esto. Pero bueno. Pero yo quiero volver a insistir en la importancia de las páginas que habla sobre los problemas de los conceptos básicos, que son de la página 35 a la 40 más o menos, creo. Porque ahí hay un montón de párrafos en los que define qué es una ciencia, qué no es una ciencia en general, no solo por qué no es una ciencia madura la psicología, etc. Pero esa es la próxima lectura. No, ahí dice, mientras no se haya, en la página 40, mientras no se haya esclarecido el fundamento teórico del concepto de individuo humano, el fundamento teórico del concepto de individuo humano, la teoría de la personalidad seguirá atrapada en la arena movediza de la ilusión ideológica. Hay que encontrar el fundamento teórico del concepto de individuo para sacar a la teoría de la personalidad de la arena movediza de la ilusión ideológica. ¿Y cómo se hace eso? Desarrollando una teoría científica de la personalidad. ¿Y qué significa científica? Pues lo han venido diciendo todo el rato. Por ejemplo, en la página 38. Para que en una ciencia los conceptos puedan desempeñar el papel fundamental de conceptos, tiene que tener conceptos básicos. Y para que puedan desempeñar el papel de conceptos básicos, no basta que describan y delimiten con más o menos acierto los fenómenos observados con mayor frecuencia. Mucho más necesario que expresen en sí mismos o con sus mutuas relaciones las contradicciones determinantes que caracterizan la esencia de su objeto. No basta con una ciencia, no puede ser meramente descriptiva. Tiene que resolver cuáles son las contradicciones fundamentales, las contradicciones determinantes que caracterizan a su objeto. Más adelante dice, el descubrimiento de la conceptualización correspondiente a las contradicciones fundamentales del objeto es un criterio esencial de la madurez de una ciencia. Dice, no, es que hay ciencia, la matemática, no sé qué tal. Si nos está dando aquí el criterio metodológico, ¿cuándo podemos decir que una ciencia está madura? Cuando ha descubierto las contradicciones fundamentales del objeto de estudio. Si es que en pocas páginas resume toda una teoría de lo que es el análisis científico. ¿Cuáles son las contradicciones fundamentales de la física y la matemática? No, pero estamos hablando aquí de la psicología, Sí. de la teoría de la personalidad. De la teoría de la personalidad. Pero... Sí, pero eso, y de la economía. bajo mi punto de vista, se aplica también
a todas A todas. las ciencias, a todo conocimiento. Pero estoy diciendo... otra cuestión. De la misma página. En la base de la teoría de la personalidad hay que situar conceptos que no estén situados, conceptos que estén situados en la esfera de la actividad misma. Y no conceptos traídos del exterior, de otros campos del conocimiento. Dice, y esto la psicología todavía no lo ha desarrollado. Porque los que utiliza, la teoría de la personalidad no lo desarrolla porque los que utiliza no son básicos y provienen de otras áreas de conocimiento. Luego, en estos párrafos yo creo que delimitan muy bien el problema que tiene en este caso la psicología, tal como se conoce a mediados del siglo XX, el conocimiento del, como decía él, del individuo humano, la idea de individuo humano, que está absolutamente mistificada, que es falsa, que está llena de ideología, y que la única forma de esclarecer qué es un individuo es desarrollar una psicología científica. Es decir, una psicología a contrapelo de las ciencias parciales que se van desarrollando, la neurofisiología, el psicoanálisis, el behaviorismo, la Gestalt, la madre que lo parió, a contrapelo y fundada, lo dice, en el materialismo dialéctico, porque es la filosofía que busca desentrañar las contradicciones fundamentales de la realidad. Y precisamente en el esfuerzo de desentrañar las contradicciones fundamentales de la realidad que han hecho Marx y Engels, aparecen muchas intuiciones útiles para la teoría de la personalidad. Las secciones, en las próximas sesiones. Intuiciones. Que Marx y Engels ya tiene una idea materialista, científica de lo que es el individuo, solo que no lo desarrolla en su texto. Pero sí aparece continuamente en la ideología alemana, en las contribuciones, lo con un Riese, en el Capital. Leer esos textos desde esta perspectiva, insisto, no es algo que antes de ser se haya hecho, o por lo menos yo desconozco que se haya hecho con el objetivo que persigue ser, que es construir una teoría científica del individuo y con el fundamento en el conjunto de los textos de Marx que va a desarrollar más adelante. Yo no sé quién lo ha podido hacer en la Unión Soviética. Si me dices un autor, yo lo busco y me lo leo. Sí. Y si es así, me lo creo. Hay desde el punto de vista de los fundamentos filosóficos. Hay un autor, Shorokova, que desarrolla la teoría de la personalidad en la Unión Soviética, pero habría que buscar el libro. Shorokova. Y alguno más, pero yo creo que en este momento a mí me parece que lo que está planteando Joaquín me parece pertinente. Yo creo que lo que tenemos que centrarnos es en el método histórico, el método dialéctico, que es el materialismo dialéctico, que es el que está aplicando y que va a aplicar, creo yo, Lucien en el desarrollo de todo su planteamiento teórico. Entonces, porque él allí en la misma página 38, si veis, nos habla, en lo que se refiere, dice, cabe señalar en la base de la fisiología pavloviana, que aunque no haya sido elaborada a partir de un conocimiento previo de la dialéctica marxista, se encuentran las contradicciones entre, y nos habla de procesos que se dan en el hombre cuando nosotros nos relacionamos con el medio ambiente. O sea, que habla de excitación
e inhibición, irradiación y concentración, análisis y síntesis. Esos son conceptos que plantea la fisiología pavloviana, que son conceptos que se dan en el hombre en la relación. Él hace una neuropsicofisiológica, toda su investigación, pero cuando nosotros nos relacionamos en el medio ambiente, que es donde plantea Lucien que tenemos que hacer un análisis de las condiciones sociales, de las condiciones materiales de vida, y él habla específicamente de las condiciones de trabajo del hombre. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo con lo de estos conceptos que acabo de mencionar, que nos dice aquí por ejemplo, tú vas al trabajo y entonces tienes un jefe con el cual cada vez que lo ves empiezas a sudar. ¿Me explico? Entonces, aquí estaríamos viendo dos conceptos de excitación e inhibición, cuando tienes un jefe que te da una orden y como ya te tiene como por las condiciones, no vamos a entrar en detalle, entonces, y te quedas inhibido, cuando tú te da una orden y te quedas, y en lugar de dar una respuesta, te quedas. Entonces, ¿ves? Eso también tiene que ver con el desarrollo de la personalidad y tiene que ver con el medio sociolaboral en el cual se está desarrollando la persona. Obviamente, no nos habla del desarrollo de la personalidad desde niños, sino que nos está hablando de un hombre, porque él está intentando hacer un análisis desde el materialismo histórico, pero en el hombre, y está intentando vincularnos directamente ya al trabajo, por ejemplo, a las condiciones materiales, porque el trabajo se supone que es la tarea fundamental, digamos, que una persona realiza a lo largo de su vida. Luego entran otra cantidad de cosas. Entonces, a mí me parece que nos está planteando, y sí, y cuando habla de análisis y síntesis, pues son dos procesos que lo hacemos cuando nosotros estamos en un medio, vuelvo al trabajo, estás en el trabajo y tú haces un análisis de todos los elementos con los que tienes que trabajar y luego los sintetizas, haces análisis y síntesis. Y eso luego forma parte de tu personalidad, porque en la medida en que has aprendido a hacer un proceso en base a las necesidades que te demanda la tarea, ¿ves? Por eso las necesidades no son históricas y son en un momento determinado y no son las mismas. Y son las mismas y son diferentes para cada uno, porque cada uno está en una situación complicada. Entonces yo creo que sí vamos a encontrar conceptos, contradicciones, pero para mí, esto lo tendremos que ver a la luz de lo que sería el materialismo histórico e ir analizando. Siento que eso es lo que está haciendo, porque él no se mete a hablar de otras teorías, las menciona, pero no las critica. ¿Por qué? Porque la psicología capitalista, vamos a decir, es ecléctica. Entonces, todos los psicólogos lo que hacen es que tiran de todo. ¿Me explico? Van leyendo de todo. La clínica, por ejemplo, la clínica está llena de eclecticismo. Coges de uno que ves por acá, tal, o sea. Entonces, lo que nos está planteando es no. Tenemos que hacer un análisis de la psicología de la personalidad, utilizando el materialismo histórico, que es el método que el marxismo nos ha dado.
lo tenía por aquí, Fernando González Buey, no sé quién es. Fernando González Rey, perdón. Buey es otro, sí, el otro es el de Sacristán, que tiene un capítulo que en su día objeé, que es la categoría de personalidad de la obra de psicólogos marxistas, que habla de Vygotsky, Leontiev, Grotowicz, Rubinstein, Anasiev. Habla también, creo que en otros apartados, de Platonov. Me suena que menciona también el aunque yo no mucho. Sí. Sí, es un libro posterior, ¿eh? O sea, quiero decir, este libro creo que es del 85, o sea, quiero decir, es bastante, pero Vygotsky, Leontiev y todos estos son anteriores. Sí, de Platón lo tengo yo. Bueno, Bueno, de todas maneras, lo que te quiero decir es pero es que el objetivo para mí de meternos aquí es que no es porque los psicólogos es otra cosa. Nos metemos y empezamos, bueno, pues vamos a estudiar la personalidad, bueno, rasgos de personalidad, rasgos de carácter, cómo se desarrolla, me explico, eso no es lo que vamos a hacer, sino que lo importante para mí es cómo el materialismo histórico y la dialéctica se aplica en el desarrollo de la personalidad y cómo aplicando el marxismo, haciendo una similitud que va haciendo Lucien de lo que es el capital, las mismas categorías y las mismas leyes que aplica al capital, a la producción, a la mercancía, a la plusvalía, a la creación de valor, luego esas mismas categorías las intenta aplicar al desarrollo de la personalidad y va haciendo como una comparación y un estudio paralelo. Entonces, al final, yo espero, porque yo tampoco he leído el libro, o sea, lo estoy leyendo, entonces, al final yo espero que nos dé como una luz final, ¿no? Así como cuando acabas, bueno, con el capital. O sea, yo, la verdad es que, bueno, como escuchando, yo había algo que leyendo la introducción, claro, todavía es todo muy prematuro porque no lo he podido bien, entonces es como plantear cosas un poco en base o sea, muy poco. Pero sí que tengo, o sea, ciertas reservas porque, claro, tenemos la lectura del Capital muy reciente. Entonces, como que la aplicación o sea, me cuesta mucho ver cómo o sea, y me parece muy fácil equivocarse en la aplicación del marxismo a cosas, o sea, a otras cuestiones que no sean el análisis de la economía política. Porque es que, por ejemplo, con lo que comentaba Joaquín de la conciencia en sí en Marx, o sea, que tiene... que no se puede desligar de, pues, o sea, que sí que hay ciertas intuiciones, pero que al final tienen que ver con el, bueno, pues con el trabajo, y con una serie de cuestiones que sí que entiendo que también es banalizar, pero no es como decirlo, como que me parece que desligar eso del resto de la obra y analizarlo como, o sea, me parece que puede dar lugar a pensar que o sea, como, ¿no? Como esa toma de conciencia, como hacerlo, no sé, o sea, como que me cuesta mucho, o sea, y esto me resulta muy problemático, porque claro, lees el Capital y dices, bueno, vale, ahora no me quiero quedar en que esto sea una lectura de gabinete, bueno, hay que intentar esto, hacerlo útil, ¿no? Pero claro, es que esa utilidad, o sea, igual parte desde ese lugar, desde que se hace esa lectura, o sea, como me cuesta mucho y luego me parece que pues, se cae en cuestiones como pues simplificaciones que al final hacen que deje de ser igual todo lo útil que podría ser esa teoría si no se simplificase tanto. Y luego pues cuestiones como también la libertad comentada. Pues, la libertad además, para más el trabajador en el capitalismo es libre de sus medios de trabajo. Entonces, como claro que al final tiene todo como su justa medida y al final luego yo me cuesta mucho y creo que es muy difícil ver cómo hacerlo práctico. O sea, es práctico en sí y a la vez, no sé, yo ahí tengo muchas dificultades. Luego cuestiones también, por ejemplo, cuando analiza el psiquismo, pues cuestiones así como muy casi burdas, ¿no? Pues
el dualismo alma-cuerpo, el idealismo en el sentido marxista de la palabra. Joder, pues claro, justo, usas la palabra dualismo y del dualismo te va al dualismo de la mercancía. La mercancía, valor de uso y pues sería lo concreto, que podría ser el cuerpo y el valor, que es una cuestión pues, más abstracta. Quiero decir que esta cuestión, bueno, que sí, que evidentemente así planteada, pues no, sí, o sea, quiero decir que ese esquema incluso tiene resonancias dentro del marxismo. Y eso es algo que, bueno, que tal y como se planteó, pues habría que desecharlo, ¿no? Entonces, bueno, tampoco quería comentar esto porque, ya digo, porque es pronto y son como, pues más como problemas que veo que para los que evidentemente no tengo solución, igual ni siquiera hay problemas, porque una vez concluya la lectura y diga, mira, qué forma más atinada pues de situar, ¿no? el marxismo en esto que es la teoría de la personalidad. Pero bueno, es que es algo también como que me trae muchos dolores de cabeza de cara a mi vida, incluso porque luego, sí, o sea, quieres intentar hacer cosas, pero tampoco sabes muy bien cómo, ¿no? Bueno, pero justamente eso es lo que viene en la sesión siguiente. El aporte del marxismo, punto 3 del tema. ¿Y aquí quién va a hacer la presentación? Ya había alguien, ¿no? Sí, hay alguien. Creo que ella. O sea, que tú mismo vas a ver si te responde o no a los interrogantes que te planteas. Entonces, yo sí que vería algunos elementos dentro del Capital sin tener ni putísima idea de psicología y de teoría de la personalidad, pero que pueden acercarnos a concebir cómo se construye la personalidad dentro del capitalismo. O sea, por ejemplo, en el capítulo sobre la conciencia fetichista, no es casualidad que se hable de la conciencia en ese capítulo, y posteriormente como comprender al ser humano o al trabajador como una personificación de ciertas relaciones sociales. Yo creo que ahí ya hay cosas para desgranar. Eso no quiere decir que el trabajador sea solo eso, ¿no? O sea, decir, una personificación de la mercancía, etcétera, ¿no? De la fuerza de trabajo, bla, 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 y nada más, ¿no? Porque luego habrá que complejizar eso, ¿no? Y enriquecerlo, pero yo creo que por ahí seguramente se puede aplicar. Y lo del dualismo, eso, que no sé, me ha parecido interesante lo que decías. O sea, a ver, yo creo que hay elementos que efectivamente son entidades distintas y por lo tanto valor de cambio, en este caso valor, más bien, y valor de uso pueden considerarse como unos objetos, entre comillas, no objetos, pero bueno, entidades autosubsistentes, por así decirlo. Uno satisface las necesidades humanas, el otro sirve como mediación entre los diversos productos del trabajo privados independientes. Pero en el caso concreto o sea, eso puede suceder en un determinado campo. Aquí entiendo que eso se critica porque se concibe que es inviable que exista una especie de separación entre cuerpo y alma y por lo tanto sí que es un dualismo metafísico comprendido como dos cosas que deberían estar unidas, se las separa de forma artificial, pero no es la realidad, por así decirlo, la que nos obliga a separarlas, sino una metafísica o una especie de idealismo subjetivo que nos hace pensar que por una parte está nuestro cuerpo, nuestra fisiología y por otra parte existe un alma. Pero bueno, o sea, eso yo creo que hay que verlo en lo concreto. ¿En qué momento estamos hablando de que algo es metafísico y en qué momento estamos hablando de que simplemente están dos objetos distintos? Y luego también la cuestión ideológica de decir, bueno, no solo es esto, sino que encima me centro en el alma como una serie de, pues bueno, es una cuestión también pues, ideológica frente a salir, ¿no? Pues esa separación y lo que es las implicaciones que tiene. Pero bueno, sí. Que no, o sea, eso no es aplicable, pero es que me resulta como verlo así, ¿no? Esto es idealismo, tal. Pero claro, es que podemos caer, esa simplificación, pues luego, bueno, dificulta el capital, porque claro, dices, ¿qué es esto de la...? O sea, quiero decir, si es eso, lo que a veces pues que queremos atajar, ¿no? Y decir, y desechar ideas demasiado pronto o de una forma demasiado pues tajante y luego en el fondo pues hay algo de eso también que nos puede perjudicar y que no está ni blanco ni negro, que a veces pues eso, o sea, que es más complejo. Pero bueno, también entiendo que al final, bueno, es que claro, yo estoy divulgativo, entonces en ese sentido, bueno, no sé si estoy divulgativo, pero acaba de empezar. Sí. Sí. O sea, quiero decir, al final. Ya.
Digo yo que todas estas cosas las desarrollarás, y es que no ha dicho nada. No, a ver, pues, se han dicho cosas. es- Para Joaquín probablemente ha dicho ya todo. Pero para los que no lo hemos leído, antes ha dicho, antes justo de momento, Estamos O sea, empezando. igual con la perspectiva de Joaquín, ya después de haber leído el libro, probablemente, bueno, obviamente que lo ha leído, ya cuando tiene la anatomía del hombre y va el mono, Sí, ahí detecta cosas que el resto, pues igual estamos un poco ciegos porque, sinceramente, yo he visto aquí 4 conceptillos y poco más. En las A mí no me ha próximas convencido concepciones todavía. yo creo que se va a aclarar todo. Pero sí, fijémonos, por ejemplo, aquí tenemos una discusión sobre si la pauperización se daba o no todavía hoy. Porque teníamos una determinada conceptualización de lo que es la pauperización. ¿Y qué dice Lucian Seb en la página 17? Un problema económico tan vital como el de la pauperización absoluta exige elucidar los problemas de la psicología que plantea la necesidad. Y una vez que lo has hecho, te das cuenta de lo que dice a continuación. La pauperización absoluta de los trabajadores, esa clamorosa realidad del capitalismo aún en nuestros días. Está diciendo, en la época del Mayo francés, porque esto lo escribe en diciembre del 68, en la época del Mayo francés, la idea de la pauperización absoluta es clamorosa desde su punto, para él la ha visto que es clamorosa, porque ha hecho esa conexión. Ha elucidado los problemas psicológicos, plantea la necesidad. Y cómo, pues, en realidad, el individuo, los individuos que genera, que construye esta sociedad, son individuos mutilados psicológicamente, limitados en sus potencialidades, expropiados, alienados, el concepto de alienación, enajenados, en fin, toda esta cuestión, ¿no? Pero es que ha pasado la frase y parece que nadie le llama la atención. Es una realidad clamorosa. Cuando todo el mundo dice, bueno, en el siglo XX los salarios empezaron a subir y el consumo de los trabajadores y el estado de bienestar y ya no estamos, como decía Pello, ¿no? Ya no están, ya no son salarios de subsistencia, ya no se trabaja 16 horas al día, los niños de 5 años ya no van a las minas, pues igual no es... A ver, yo creo que ahí también hay que entender el contexto de que está dentro de un partido comunista francés que básicamente dice que el comunismo se construye yendo de vacaciones a Cancún, teniendo lavadora y teniendo coche. O sea, quiero decir que ahí digamos, el interlocutor es muy directo, aunque no cite al pero secretario general. Insiste que la teoría de la pauperización de Marx, la mayor parte del personal intenta matizarla, en el siglo XX, en el siglo XXI, dice, no, es la teoría. El proletariado está en una progresiva pauperización. Por eso me parece interesante. Esto es muy fuerte. Claro. Para eso, ¿no? De alguien que se supone que ve la realidad. Pero por eso es interesante el tema de la teoría de la personalidad, porque precisamente porque estamos completamente alienados, el hombre mismo, en el sistema en que vivimos, entonces no somos capaces nosotros mismos o nosotras mismas de ver esta pauperización. ¿Me explico? Y eso lo hemos visto aquí. O sea, es que ya no existen pobres hoy en día. Es que, o sea, es como que nos abstraemos y no estamos viendo la miseria que esconde este mismo sistema en el que vivimos. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece el planteamiento de Lucien en cuanto a esto, porque está hablando en un país del primer mundo, en una Francia, ¿no? En el siglo XX, y está hablando de pauperización. Habrá muchos psicoanalistas que dirán que tenía un problema Lucien porque no existía esa pauperización. Y no digamos los economistas. Y los economistas. Los sociólogos. Exacto. De la pauperización. No, este Lucien está... La pobreza ya está acotada, es el 20% de la población, es minoritaria. Yo, con hilar igual varias cosas que
se comentaban. Primero sobre la idea de lo que señalabas de este dualismo, Anne. Creo que una de las cuestiones que también pone sobre la mesa Seb aquí es para pensarlo. Dentro de la teoría de la personalidad, dentro de esa conexión con el materialismo histórico y la dialéctica, es esta idea de unidad diferenciada, que creo que no es lo mismo que el dualismo, ya que el dualismo lo que hace es generar una separación de manera abstracta, donde una cosa y otra, su conexión, pues no, pero a lo que nos es, digamos, lo que creo o entiendo con estas pocas páginas leídas, porque ya te digo que igual cuando estamos en la página 100 me tengo que retractar de lo que digo, pero creo que precisamente el hecho de pensar en esa unidad diferenciada es donde podemos ver que existe una relación, hay en algún momento que también lo dice, que existe una relación y sobre esa relación es donde podemos empezar a encontrar todas las contradicciones, que a día de hoy la psicología de la personalidad, y añado lo de personalidad después de la puente de Ana Silvia, no ha hecho. Y que creo que es realmente importante pensarlo así, pues por algo que ha señalado Adrián, pues, el pensar cuerpo y alma como entidades separadas es absurdo. Incluso el mismo hecho de la idea de valor de uso y valor de cambio, si no lo piensas en la unidad que supone de lo mismo, que es la mercancía, pues creo que puede llevarte precisamente a un derrotero donde no ves que se está dando precisamente eso como un proceso de algo que está en relación, ¿no? Y que creo que puede ser importante y sugerente pensarlo. Luego, sí que había una cuestión que creo que también se apunta de algún modo con este juego entre lo objetivo y lo subjetivo. Creo que una de las cosas que de algún modo está sugiriendo él con todo este planteamiento, o al menos así lo creo, es que lo que está ocurriendo es que algo, siguiendo un poco con esta lógica de unidad diferenciada, es que hay ciertos aspectos para ver esa unidad que todavía no los vemos o que los pensamos de una manera que está separada, como, no sé, el hecho de tengo estrés. Pues tengo estrés, bueno, tengo estrés pues porque es una cuestión puramente biológica, no, pero es que eso responde a una unidad que une un montón de cuestiones que son contradictorias entre sí, que explotan y se expresan de esa manera, que es el estrés, ¿no? Un poco también siguiendo el ejemplo de lo que señalabas del jefe, que te deja ahí en shock. Sí, sí, sí. O no respondes. Entonces, pues bueno, eso es Siempre un poco... tuvimos un profesor que nos preguntaba y te quedaba ya que no, yo por lo menos. Y nada, y luego lo último, pues sí que yo en la presentación sí que no lo he mencionado, pero sí que me parecía bastante sugerente esta idea de la pauperización absoluta que presenta, bueno, sobre todo pues porque digamos que a nivel y a título personal, pues básicamente las cosas que estoy trabajando es gente en una situación de pauperización absoluta donde se puede constatar bueno, que lo que está señalando Seb, incluso a día de hoy, no en su tiempo, sino que incluso a día de hoy existe, ¿no? Y que creo que es importante relacionarlo, sobre todo con una cuestión que también de alguna manera ha mostrado, que es sobre el propio hecho de cómo, entendiendo la necesidad dentro de su cambio en el curso histórico, puede llevar a pensar que la pauperización absoluta se manifiesta de maneras distintas. No sé, por ejemplo, lo relaciono con un simple hecho que parece absurdo, pero cuando pensaba para la preparación de la presentación de hoy, bueno, sí, históricamente como una necesidad fisiológica tenemos que comer, pero no comemos como hace 200 años y no se expresa de la misma manera esa necesidad, ¿no? Entonces,
el mismo hecho de pensarlo dentro de ese transcurso, pues creo que nos puede dar un juego que de alguna manera, ya te digo, esto lanzando hipótesis al aire, se puede dar con la lectura de ese, pero ya lo haremos en adelante. Sí, me parece. Lo único que quizás me gustaría es que hay una palabra, un concepto que ha salido más de una vez y que yo creo que, no sé, no es que no se deba, pero me parece que estamos hablando, referirnos al hombre, al alma, por ejemplo, no, el psiquismo. Nosotros tenemos un psiquismo que ha sido construido, tiene una construcción social y que tiene en nuestro cuerpo es esa parte biológica como el almacén, como el que potencia, ¿no?, el desarrollo. Entonces, yo creo que cuando él está hablando de objetivos y subjetivos, precisamente, todos los conocimientos que tú puedes tener en tu cabeza son objetivos o subjetivos. Preguntémonos eso. Todo el conocimiento que tenemos, ¿es objetivo o subjetivo? Entonces, cuando estamos hablando de lo objetivo y lo subjetivo, yo creo que no se refiere a un concepto como el alma, ¿no?, que utilizaban los antiguos filósofos, los griegos, sino que hablaríamos más de el conocimiento subjetivo. Todo lo que tengo yo en mi memoria, todo lo que tenemos en nuestra cabeza es subjetivo, porque ¿quién puede tocar el libro que ha leído? No podemos tocarlo, nos tocamos la cabeza y nos tocamos el pelo, pero no podemos tocar el libro, ¿ves? O las imágenes, o todo el conocimiento que tenemos. Ahora, ¿ese conocimiento es subjetivo? Sí, porque no lo puedo palpar, pero es objetivo porque la base, allí es donde viene el tema. La base del conocimiento que yo tengo ha sido objetivo, porque he pasado pues desde el kinder, desde la educación parvularia hasta la universidad. Y todo lo que he ido aprendiendo, no solo en la universidad, sino en la vida, ¿no?, en las relaciones sociales. Por eso hablamos de que la personalidad, dice Lucien, que se construye en las relaciones sociales. Lo que pasa es que él mismo plantea que hay que tener cuidado porque no podemos caer en un sociologismo, donde creer que todo, porque toda la personalidad se construye en las relaciones sociales, pero no todo es trabajo, sino que hay otras. Y ahí es donde entra el tema de los dones, que hablaba él, que es una teoría, ¿no? Como cuando tú naces, ¿qué tienes en tu cabeza? Nada, ¿no? Nada. Entonces, según la de los dones, tú tienes unas habilidades. La teoría que él menciona, a la cual critica, porque en realidad, si un bebé nace y cuando nacemos si no tenemos nada, a partir de ahí se empieza a desarrollar. Por eso es muy importante. Entonces, la personalidad tiene que ver absolutamente todo. Por eso es de las cosas más difíciles y más complejas. Bueno, vamos a seguir hablando, creo yo, de objetivo subjetivo, pero lo importante es que no perdamos el método, porque Marx, algo que es cierto bueno, esta es una nueva experiencia de intentar ver el método como Marx, al escribir El Capital, el aporte que da a las ciencias humanas, y las ciencias del hombre y las ciencias sociales es el método científico de las ciencias humanas y del hombre, que es el materialismo histórico, la dialéctica, ¿no?
No, ni has levantado la mano, sorprendente. Pues nada, si no hay nadie al otro lado que quiera decir algo, cerramos, sí. Vale. Eso es, la semana que viene. La semana que viene, ANE, ¿no? Sí. ANE. Pero va a explicar la importancia del marxismo Eso es. en